Muy buenas noches, nos da mucho gusto saludarles aquí en Dominio Informativo, con mi compañera Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. ¿Qué tal? Son muchos los temas que han quedado pendientes en esta ocasión para el año próximo, de acuerdo con los proyectos y los planes que había considerado el señor presidente de la República. Como ustedes saben, Georgina, Raúl, el primer mandatario envió una iniciativa, una propuesta o varias propuestas a la Cámara de Diputados a fin de que los diputados estudiaran y legislaran y en su caso aprobaran esos proyectos que el señor presidente de la República tiene para el año próximo en el manejo y en la conducción de su gobierno. No pudo ser en esta ocasión, no sabemos por qué razones, Raúl. Bueno, fundamentalmente estamos en el tema de la reestructuración al Instituto Nacional Electoral. La marcha... Bueno, esa era una de las propuestas. Sí, y entre otras era la reducción de 500 a 300 diputados, de 128 a mucho menos, pero también quitar presupuesto al Instituto Nacional Electoral, que a los partidos políticos no se les diera tanto dinero como se les da, y que bueno, como otra parte de esta iniciativa, que las elecciones fueran en todo el país una vez al año para evitar gastos de campaña y todo eso. Esta ley necesitaría, que no tiene, las 3/4 partes en la Cámara de Diputados para que votando, aun cuando Morena tiene mayoría, pueda ser aprobada. Esto no va a ser porque la oposición ya le dijo que ni un voto de los que necesita Morena para completar esas 3/4 partes de la votación se le va a dar. Ahí tienes, Regina. La oposición, aún esto cause molestios al gobierno federal, la oposición se impone con los votos que tiene en su manejo y no se los quiere ni siquiera prestar tampoco al mismo gobierno para que no apruebe sus proyectos. Esa es la razón por la que, como ustedes saben, el primer mandatario envió desde hace un par de meses una iniciativa a la Cámara de Diputados con el propósito de hacer varias modificaciones a los proyectos que él tiene en mente, incluso modificaciones al Instituto Nacional Electoral, que se quiera o no, sigue en la mira del gobierno federal. Bueno, pues no hubo la iniciativa aprobada, y hace unos días de plano dijeron en la Cámara de Diputados que no iba a ser aprobada y será hasta el año entrante cuando eso suceda, Georgina. Bueno, pues es que es un planteamiento de una reforma electoral que también podríamos llamarle una reforma política que requiere cambios a la Constitución, y esos cambios a la Constitución necesitan 2/3 partes de la Cámara de Diputados, lo cual Morena no tiene y no tampoco le alcanza con sus aliados. Entonces, por eso es que no va a pasar, porque no, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano no le van a dar los votos al gobierno de López Obrador, porque tampoco les conviene, porque la reforma que están planteando, pues a ellos eventualmente les quita números de diputados y senadores. Pero a ver, Raúl, dinos por qué sucede esto en estos días. Yo no recuerdo que en otras legislaciones pasadas y de otros años se quedaran pendientes las votaciones por falta de votos del Ejecutivo Federal. Ahora es mucho más notorio por el tamaño de la reforma que quisiera el presidente y que la oposición ya le dijo que no contara con un solo voto. Se va al plan B. La discusión que iba a hacer hace unos días se pasó para el día 10, que era precisamente los cambios a la Constitución. Claro. Pero al no darle los votos anticipadamente y en declaraciones muy fuertes la oposición, se va hasta el año entrante discutir el plan B. ¿Cuál es el plan B? A las reformas
a las leyes secundarias que no hacer las necesitan modificaciones. las votaciones, pero que en el Senado también requiere de los votos de la oposición que ya sabe que no va a tener. Ahí tienen un dato muy interesante. Yo no recuerdo, Raúl y Georgina, que en otros años se quedaran atoradas las votaciones, los asuntos discutidos por falta de votos suficientes del gobierno. Entonces, como en esta ocasión no los tiene y los partidos de oposición exigen que se les respete el voto que ellos aportan para cada caso, y en esta ocasión no quisieron aportar votos al gobierno, pues nos quedamos viendo Para la loma. para el año entrante, ya lo dije que, pero bueno, ¿qué está pasando en el gobierno que hay ese tipo de situaciones? Hay una serie de tensiones que se han generado a partir de una intención o proyecto que el presidente sostiene como la transformación del país. Es decir, a pesar de que el INE le otorgó, contando los votos, su triunfo a la presidencia, el presidente no abandona la idea fija de que en el INE ha hecho fraudes, y él se hace un ejemplo en el 2006, cuando dice López Obrador que el INE le dio la presidencia a Felipe Calderón cuando no la había ganado, sino que él, López Obrador, era el que había ganado. Eso del Instituto Nacional Electoral, Georgina, el INE, ya se hizo un cuento larguísimo. Yo todavía no alcanzo a asimilar qué tanto le hace falta o le estorba el Instituto Nacional Electoral al gobierno, que los de la oposición se dan el lujo de bloquearle al gobierno sus proyectos por no prestarle ni siquiera los votos para sacar los asuntos del INE, que querían desaparecerlo y no lo desaparecieron. Bueno, la verdad es que este planteamiento del presidente López Obrador no es muy democrático. Él está planteando, por ejemplo, que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral los propongan los candidatos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero ¿quién va a proponer esos candidatos? Pues desde la cúpula del poder. Aunque la trampa es que nosotros votemos por ellos directamente, la verdad es que la propuesta vendría desde arriba, y creo que eso es poco democrático y cada vez alejaría más a la ciudadanía de la política. ¿Qué supones, Raúl, que pase con el Instituto Nacional Electoral el año próximo o el siguiente año? Bueno, la idea de la oposición y de mucha parte de la población es que al INE no se le toque, que se quede como está. ¿Por qué? Porque garantiza, y eso a veces no lo logra, que no haya dinero del narcotráfico en las campañas, que no haya la influencia para elegir quién puede ser el regidor o el presidente municipal. Todo eso el INE lo tiene garantizado con una supervisión que, entre paréntesis, lleva al Instituto Nacional Electoral a ponerle multas de más de 450 millones de pesos a Morena, 200 y tantos millones al PRI y 200 y tantos o 100 y tantos al PRD por irregularidades en las campañas. Fíjense ustedes, en muchos años no tuvimos INE. No había un organismo que funcionara como árbitro de los propios partidos políticos y del gobierno federal. Y ahora que está el INE, bueno, pues sus integrantes, básicamente los de oposición, le dicen al gobierno, no, y a ver cómo te las arreglas, pero no votamos con los asuntos que tú nos estás presentando. Y bueno, así nos quedamos para el año entrante para ver qué sucede con esos proyectos y cuántos meses o cuántos años nos vamos a seguir pasando con esos rollos de hacer y no hacer leyes y que se queden atoradas. Así es, bueno, pues además este cambio afectaría a las elecciones presidenciales, así es que tampoco creo que estemos en tiempo para hacer una reforma electoral cuando estamos a unos meses de las elecciones. Y vienen las elecciones en el Estado de México el año que entra. Sí, en Coahuila también de otras. Sí. O sea,
¿Cómo es posible que las leyes que se están modificando y afinando no funcionan? Porque la oposición las bloquea. Así nos quedamos para la próxima. Nos da mucho gusto saludarles y les seguiremos hablando, por supuesto, si en este país o van a funcionar las leyes electorales o de plano no sirven para nada. Buenas noches.